porque van a escuchar una conferencia extraordinaria, sin duda, que se titula Un camino para el estudio de las imágenes, que la doctora Maquíbar nos va a extender esta tarde. María del Consuelo Maquíbar tuvo estudios en el Instituto Pedagógico Anglo-Español de niña, licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México también, y en 1998 el doctorado en Historia del Arte, también por la UNAM. Un desarrollo profesional extraordinario de Consuelo. Ha sido profesora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente está en esta Dirección de Estudios Históricos y ya es profesora emérita, la distinción máxima del Instituto Nacional de Antropología y otros centros pedagógicos del país. Es emérita desde el 2011. Sus cargos: fue directora del Museo Nacional del Virreinato de Lina de 1977 y luego otra vez de 1991 a 1998. Los cursos que ha impartido son sobre Historia del Arte Universal, sobre Historia del Arte Colonial Hispanoamericano, sobre Historia del Arte Colonial Mexicano e Iconografía religiosa novohispana. Y también ha dado clases en licenciatura y posgrado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad de las Américas, en la Universidad Iberoamericana, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y es una conferencista activa en diversos eventos nacionales e internacionales. Tiene publicaciones relevantes sobre el gran tema de la cultura novohispana, particularmente sobre el barroco y los retablos, y un libro publicado en el Instituto Nacional de Antropología se tituló Los retablos de Tepotzotlán. Escribió otro libro llamado Ángeles y Arcángeles, que publicó Mexíbal País, una coedición, en 1993. El imaginero novohispano y su obra, que publicó el INA en 96, reeditado en el 99. Reedición, ¿verdad? Es una reedición. Otro título, La escultura religiosa en la Nueva España, que publicó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en el 2001. Y un título más, De lo permitido a lo prohibido, sobre la iconografía de la Santísima Trinidad en la Nueva España, publicado por el INA, coeditado con Miguel Ángel Porrúa. Actualmente la doctora Maquíbar es investigadora nacional con nivel 2. Su tema, y en el seno de este proyecto de trayectorias de los investigadores de aquí, de la Dirección de Estudios Históricos, su papel es relevante, y en esta conferencia hay un testimonio, digamos, del desarrollo profesional de nuestra investigadora, porque describe cómo empezó su vocación y cómo se apasionó por el tema del barroco en Tepotzotlán originalmente, porque entró al conjunto retabilístico del Excolegio Jesuita de San Francisco Javier de Tepotzotlán
y allí declara haber descubierto la importancia de la iconografía para la historia del arte, al mismo tiempo que ya metida en este estudio se despertó su interés por conocer, desde luego, las personas que habían elaborado las obras, a los artistas, fabricantes de los retablos y de las imágenes, cómo lo habían hecho, quiénes eran, de qué manera se podía distinguir su producción y cómo se podrían distinguir las producciones de este tipo según las épocas. Aquí tenemos ya la investigadora metida y clavada en su tema y buscando todos los componentes del fenómeno, que es especialmente interesante. El barroco, como sabemos, es un fenómeno artístico singular, excéntrico, lleno de colores, lleno de oros y volutas, y es también la expresión del desarrollo de las mentalidades de una sociedad como la novohispana, donde por un lado estaban el virreinato y los principales del virreinato, por el otro el mundo de las castas, y fuera de eso, casi extramuros, el antiguo mundo indígena mexicano. Yo no puedo alargarme más allá que esto y dejo la palabra a Consuelo Maquíbar, que nos hablará sobre su tema, un camino para el estudio de las imágenes. Pues buenas tardes. Les agradezco mucho su presencia y aquí mis amigos con los que comí hoy. Les decía lo difícil, palabra de honor, que me resulta estar ahorita aquí. Ayer estuve con algunos de ustedes hablando del barroco. Eso me es más fácil. Pero hablar de uno mismo, pues como que cuesta trabajito. Entonces, lo que pretendo un poco es, y sobre todo mucho lo hago por los chavos, los jóvenes, que de alguna manera a ver si les sirve el por qué yo me he dedicado más de 40 años de mi vida a trabajar con imágenes, lo cual aparentemente, y porque lo he oído, y ahí va la frase, tú y tus monitos, pues lo que pretendo es hacerles ver que no han sido monitos, sino que ciertamente el principio de todo esto, que como bien Luis ahorita lo comentó, todo tuvo que ver a través justamente de mi interés por las imágenes, y aquí les va la historia. Como lo oyeron, yo soy egresada de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudié la licenciatura, la maestría, el doctorado, etcétera. Pero me voy a referir a la licenciatura. Y yo desde siempre quise ser historiadora, no sabía hacia dónde me iba. Y sobre todo no sabía porque, bueno, estos fueron algunos de mis maestros. Tuve la suerte muy, muy grande de tener a estos sabios, porque realmente algunos ya no están, como el doctor O'Gorman, pero sí está Miguel León Portilla, ya no está tampoco don Justino Fernández, pero si analizo quiénes fueron los, para mí, mis grandes tutores, pues aquí tengo a 5, y de esos 5, los que están enmarcados con rojo, en gran medida, fueron los culpables que me metieron el virus del arte colonial y de las imágenes, y fueron el doctor Francisco de la Maza, que tuve la suerte de pertenecer a una generación que fue la última generación a la que dio clases en la licenciatura, y después el maravilloso maestro arquitecto Manuel González Galván, que siempre nos decía,
y es frase que yo uso mucho, algunos de ustedes me la han oído. Ya sé que soy mocho para muchos de ustedes, porque me encanta la iconografía religiosa. Y después yo lo empecé a usar y dije, pues ¿por qué no, verdad? Si él no los decía, y ciertamente no es que sea uno mocho, es que uno pretende desentrañar realmente lo que las imágenes religiosas nos dicen. Pero además tuve la suerte de tener estos compañeros a un lado de mis escritorios, pues. Mi queridísimo Alfredo López Austin, que desde luego ya sabemos que su línea es lo prehispánico, pero es el gran amigo y el gran colega al que siempre acudíamos todos hasta la fecha. Javier Nogués, también prehispanista, de Uriarte, Álvaro Matute, que nos sentábamos banca con banca, y un personaje que es la clave en mi vida profesional, que es el padre jesuita Javier Cacho. Él también era compañero mío. Cuando yo empezaba a cabecear porque no había comido, me tocaba el hombro y me decía, Consuelo, te están viendo. Entonces ya me enderezaba. Pero el padre Cacho, en un viaje que hice, mi primer viaje a Europa, me regañó porque no me había recibido, me acuerdo perfecto. Le dije, es que no sé por dónde me voy. No me dijo nada. Y tuve la suerte de estar con él en ese viaje un mes tomando clases de arte español en Madrid. Y nos decía, por ejemplo, bueno, mañana voy a caminar por tal calle y después, si quieren, voy a decir misa en las Descalzas Reales. Ah, pues claro que íbamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabíamos que nos iba a explicar, etcétera, etcétera. Cuando terminó el viaje me dijo, ya sé de qué vas a hacer la tesis. ¿De qué? De los retablos de Tepoztlán. Le dije, pero si ya está muy estudiado. Así me dijo, pues dime quién. Y efectivamente nadie había estudiado a fondo. Quien lo había estudiado había sido el doctor de la Maza, precisamente. Entonces, llegando a México, dije, bueno, pues ya me voy a recibir, ¿no? Como ustedes oyeron, yo era maestra de primaria y de historia en secundaria, y entonces dije, bueno, pues ya es hora de que me reciba, y empecé a buscar a ver quién me podía dirigir la tesis. Y otra vez tuve la fortuna de toparme con una gran amiga que había estudiado conmigo y que estaba haciendo la tesis con la en ese entonces maestra Vargas Lugo. Entonces me dijo, bueno, estamos en seminario, somos un grupo, es muy rico la discusión, ¿por qué no te vienes? Bueno, le dije, pues si me acepta. Ahora ya voy a decir doctora, que hasta la fecha es mi maestra, fui a verla, le pareció bien el tema y ahí empezó, no sé si mi condena, mi gusto, mi felicidad o todo junto, porque ese fue el principio del camino. Como yo justamente empecé a investigar con la doctora los retablos, entonces el enfrentarme realmente a los retablos a través de las discusiones de seminario fue riquísimo. La doctora tenía la costumbre, que para mí fue parte de lo que yo he tratado de inculcarles a mis alumnos, de dirigirnos en cada sitio que estudiábamos a través justamente de ir al lugar y de estar ahí enfrente. Y la tengo muy presente cuando, llegando a Tepoztlán, me paró enfrente del retablo mayor. Yo había sacado mis fotos con un Instamatic, una camarita que era lo que podía yo comprar. A ver, niña, porque así nos decía, y me dice hasta la fecha, a ver, niña, trace usted el esquema del retablo mayor. Dije, madre mía. Y empecé a dibujar la columna. No. En primer lugar, no es columna, niña, es pilastra, ¿eh? Y así se hace. Y entonces, claro, una retícula para ver. Y dígame quién está aquí, quién está acá y demás. Pues ahí está San Francisco Javier. Era lo único que yo sabía. Estaba empezando, ¿no? Pero lo cierto es que el enfrentarme a esta maravilla fue realmente el principio del cambio fundamental en mi vida académica y en mi vida personal. Entonces empecé a trabajar la tesis de licenciatura, siendo maestra de prepa, de primaria, etcétera. Y al saber el director en ese momento del museo que estaba yo trabajando los retablos,
Él entonces, a través de la doctora Vargas Lugo, pues me llama porque iba a fundar la sección de investigación en el museo. En ese entonces dirigía el instituto, pues un famosísimo antropólogo, que me tocó la suerte de entrar cuando él dirigía, Guillermo Bonfil. ¿Por qué digo la suerte? Porque él realmente en ese tiempo hace crecer el instituto con presupuesto, pudiendo realmente llamar a investigadores que se necesitaran para X cosa. Y entonces así entramos, pues los que nos ven aquí abajo, que éramos jóvenes y bellos, entre ellos, pues somos 3 que estamos aquí, el doctor José Abel Ramos, el doctor Jorge René González, que ahí todos éramos chavitos, y nuestro gran amigo, el maestro Rogelio Ruiz Gomar. Con ellos empezó realmente la investigación formal en el Museo Nacional del Virreinato. Y ciertamente no se nos olvida a los 3 la frase célebre de Manuel Carballo, que era director, y nos dijo: ustedes ahorita son investigadores del museo, pero tienen que llegar a ser curadores. Todavía no entendía yo lo que era eso, francamente, no entendía yo bien qué era eso. Ahora sí ya sé. Entonces, ese fue el principio, como quien dice, de nuestro trabajo, y al cabo de X tiempo, afortunadamente la tesis interesó y sale mi primer libro, que se llamó Los retablos de Tepozotlán. La primera edición es la que tienen ustedes en pequeño, la segunda edición ya ni siquiera yo tengo el ejemplar, y la tercera es la otra, y ya se agotó. Desde hace muchos años se agotó. Yo creo que porque es interesante para la misma gente que va al museo, porque una de las cosas que pretendí con la maestra, la doctora Vargas Lugo, era descifrar los retablos. No me interesaba todavía, esa fue realmente la razón, saber cómo estaba hecho el retablo. Eso va a ser después. Ahorita lo que interesaba y me llamaba mucho la atención, recordando a mis maestros de La Maza y González Galván, era qué decían los retablos, cuáles eran las devociones que ahí estaban, por qué los jesuitas habían puesto esas devociones. Y es algo, les puedo decir hoy en día, que hasta la fecha sigo investigando. Sí, desde luego, y ese libro donde encontré realmente varias respuestas. Y después, cuando fui directora, que eso lo tengo que decir con satisfacción, quise poner, que espero que siga, no lo sé, unos atriles enfrente de cada retablo para que la gente, el público, entienda quiénes son los santos que están ahí, con una breve explicación de por qué se pusieron esos santos. Pues ese fue el principio, y ese fue también mi principio en Tepozotlán, donde ciertamente en ese mundo extraordinario de los museos, porque es otro mundo estar afuera o adentro, y en el momento en el que uno realmente se involucra con el trabajo del museo, tener las piezas en las manos, saberlas conservar, etcétera, etcétera, es otra cosa. Entonces, después justamente de haber hecho eso, pues lo siguiente fue, y voy de nuevo con mi doctora Vargas Lugo, pues quiero seguir adelante. ¿Y con qué vamos a trabajar? Le dije, pues, ¿qué le parece la escultura? Me parece perfecto, me dijo, porque no se ha trabajado. Ahí le dije, doctor, ¿está usted segura? Empiece a buscar. Y empecé a buscar bibliografía, porque lo que yo quería era trabajar la colección de escultura, no las esculturas de los retablos. ¿Por qué? Porque esas ya se sabía perfectamente de cuándo eran y quién las había hecho. Guillermo Tobar de Teresa había encontrado los contratos, entonces para mí no significaban un reto. Eran siglo XVIII, Miguel Cabrera, Higinio de Chávez, o sea, yo tenía ya todo el panorama. Y entonces la inconsciente de mí
porque fue una inconsciencia realmente, dije no, la colección. La colección, ahorita voy a platicar ampliamente, pues era, como yo digo, de tutti frutti. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. De madera policromada y estofada, escultura de vestir. Lo que sí saqué fueron marfiles orientales. Dije, no, eso ya es demasiado, no tiene nada que ver con el escultor novohispano. Estos dos ejemplos que tienen ustedes aquí son parte de esa maravillosa colección. Y entonces me dice la doctora, ¿entonces usted quiere hacer un catálogo? No, doctora. Yo quiero estudiar a quién las hizo. ¿Quién hizo las imágenes? Adelante, me dijo. Ojalá encontremos quién las hizo. ¿Los contratos? No, le dije, pues si no sé ni de dónde vienen. Y les voy a explicar por qué. La colección de escultura del museo llega a Tepozotlán cuando se hace el museo, o sea, 1960-64, se inaugura en 64, acaba de cumplir 50 años el año pasado, pero la colección venía de varios lados. Venía de un museo que se llamaba Museo de Arte Religioso, que tenía la Catedral de México, pero era un museo que nadie sabe, pero ya era del INAH desde 1939. Piezas que habían sido confiscadas por las leyes de Juárez, todo lo que ya sabemos de esa historia, más lo que de otros lados se había realmente reunido allí en la catedral. Pero no era colección de la catedral. Esto hago mucho hincapié porque hay veces que ni la catedral sabe que toda la obra que está en Tepozotlán no era de la catedral, era ya del propio instituto. Entonces, en esa colección lo que a mí me interesaba era tratar de estudiar cómo estaba hecha la pieza hasta donde yo pudiera entender quién la había hecho, porque además había muy poco escrito a propósito de escultura colonial. Don Manuel Toussaint, en el famosísimo libro de arte colonial, don Manuel Romero de Terreros, un librito chiquito sobre escultura colonial, pero fíjense las fechas, y un español literato, José Moreno Villa, que dijo, hay que conocer más la escultura mexicana. No entiendo por qué nadie la ha estudiado. Eso lo dijo en los 50. Nadie la había estudiado a fondo. Entonces ahí va la inconsciente de Consuelo a tratar de dilucidar justamente esa escultura. Entonces dije, bueno, lo primero que tengo que saber es quién era quien la trabajaba. Entonces empecé a buscar quiénes eran esos escultores, hasta que di con las famosas ordenanzas, que ayer hablé algo de esto, es decir, las reglamentaciones bajo las cuales se regía el gremio de escultores, para poder entender realmente toda una colección que me tenía Tepozotlán en sus bodegas, en las salas, de todo tipo, chiquitas, grandes, medianas, de todas las devociones. Algunas, desde luego, se repetían de los retablos, pero lo más interesante, no se sabía su procedencia. De muy pocas se sabía su procedencia. Y aquí tienen ustedes dos relieves extraordinarios que proceden, y eso sí se sabía, de la capilla Poza de San Juan Evangelista de Calpan, de uno de nuestros conventos extraordinarios franciscanos del siglo XVI. ¿Y por qué sí sabíamos que procedían de ahí? Porque de esa capilla, que es la única que tiene puerta, habían robado 3 veces los relieves. 3 veces. Ya la tercera vez que los recuperaron, la Procuraduría misma dijo, no se regresan al lugar, porque estaba realmente como muy desprotegido, sino que se van a un museo, y se fueron a Tepozotlán. Entonces, al empezar a rastrear, pues tenía yo desde estos relieves del 16, más otros que no sabemos de dónde son, pero lo que me interesaba era analizar la talla, analizar el estofado, tratar de ubicar la periodicidad, etcétera. ¿Qué fue lo que yo considero como aportaciones de este estudio?
al estudiar las ordenanzas, como tengo ahí puesto, logré definir realmente cuáles eran en sí, pues lo que se les pedía a los escultores y esta obligación de trabajar la escultura, ¿desde cuándo venía? Pues desde el siglo XVI. Y entonces yo tenía en mi cabeza, cuando era estudiante, pues que lo que primero nos decían era que ni los indios, ni las castas, solo los criollos podían ser escultores. Pues oh, mi sorpresa, no era realmente verdad. ¿Qué pasaba? ¿Estaban en error todos? No, no se había estudiado a fondo. Realmente había algo bien interesante que me tocó vivirlo, y ahorita voy a comentar más, que era que se había estudiado mucho más. Estoy hablando, cuando yo me metí a hacer esto, pues estamos hablando ya de los años 80. Y realmente lo que se había estudiado bastante era la arquitectura, era lo que llamaba la atención, las grandes construcciones conventuales, las parroquias barrocas, la pintura de Villalpando, de Cabrera, etcétera, etcétera, pero la escultura no. Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención. Yo decía, ¿por qué? Pues claro que me di cuenta por qué. Porque es bien difícil. Por dos razones, que ayer comenté algo. ¿No hay firmas? No hay firmas. ¿Por qué? Pues porque dos artistas eran los que hacían las esculturas. El escultor y el pintor. Y eso por ordenanza. El escultor tallaba la madera que le entregaba a su taller con el que trabajaba para que policromaran y estofaran. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho, y también los colegas españoles, ¿quién firmaba? ¿El escultor o el pintor? Entonces, la gran incógnita y el gran problema es que yo autores solamente iba a encontrar en los contratos, no en otro lado, no en la obra. Hay una obra que nuestro cuate, que ahorita que estaba yo viendo a mis amigas de la universidad, que encontró justamente Pablo Amador, encontró una firma en una imagen firmada en Puebla atrás, pero a la vista, única pieza hasta ahorita. Cuando yo terminé el estudio, me atreví a poner como conclusión que tal vez nuestros ojos, y lo sigo pensando, todavía no nos acostumbramos a ver tal vez ciertas, no sé, marcas, sellos que a lo mejor identificarían algo. Pero ¿saben dónde encontramos algunas firmas? Eso fue maravilloso. Yo lo había oído en España. Y una amiga restauradora aquí en México me dijo, tienes que venir volada al taller. Hay una firma donde tú me dijiste, adentro de una cabeza. Ah, bueno, pues entonces vamos a descabezar todas, ¿no? Efectivamente, adentro de la cabeza, a la altura de los ojos, un rollito, una tirita de pergamino con un nombre, pero sin saber si era el escultor o era el pintor. O sea, nos quedamos en la misma. Y otra pieza que después les voy a enseñar, de Tepozotlán, que había yo visto 80 veces y cargado y demás, cuando realmente me metí a fondo con la colección, abajo en la base estaba una firma. Y es así, no me cabe duda que era del pintor. ¿Por qué? Porque es el último que termina la pieza. ¿Quién iba a ver en la base una firma? Pues nadie. Nunca supieron que había curiosos como nosotros en el siglo XX para poder descifrar algo. Se logró confirmar, y eso para mí era fundamental, las obras que eran de procedencia española y las que eran novohispanas. ¿Esto por qué? Porque mis colegas españoles, empezando por el gran maestro don Diego Angulo, nunca les había interesado la escultura novohispana. Y eso a mí me daba corajito. Yo decía, ¿cómo? Y de alguna manera, sí pretendía yo, tal vez me equivoqué, no lo dudo, pero yo lo que pretendía era encontrar la identidad, como así lo pongo, como si fueran personas, de la escultura novohispana. Porque ciertamente ya era, ahora sí ya, basta, decía yo, que lo bueno
era lo español. Lo mediocre era lo novohispano. Lo muy bueno era lo guatemalteco. Pero lo novohispano, pues ahí nomás. Y yo decía, después de ver los retablos de Tepozotlán, mediocres, pues yo creo que no. Y todas las piezas que yo estaba analizando, pues claro que no eran mediocres. Entonces, pretendí encontrar quiénes eran los escultores a través de analizar las ordenanzas, a través de ver qué se les exigía en los exámenes y de entender que el indígena, el mulato y cualquier casta tenía derecho a trabajar el oficio de escultor. ¿Por qué? Ayer comenté también, porque eran hábiles, porque eran diestros, porque se necesitaba mano de obra y porque sabían hacerlo, habían aprendido rápido. A mí me encanta, y perdón los que estuvieron ayer, insistir en esto. El escultor español había conocido la escultura y la iconografía desde la Edad Media, perdón. Aquí nosotros no. Llegaron los españoles con la doctrina, con la técnica, con todo en el siglo XVI. Y nuestra gente, nuestros antepasados, del 16 al 17 y al 18, así tuvieron que aprender todo. Entonces, eso a mí me daba mucho orgullo, porque además yo veía que los cronistas españoles reconocían la destreza del indígena. Léanlos. Todos reconocen la destreza del indio. Por lo tanto, entonces, ¿qué había pasado? Había una laguna de años que nadie se había preocupado por la escultura. Establecí, al menos eso pretendí, diseños de estofados, y me da mucho gusto saber a la fecha que han servido mis diseños para que ahorita los chavos, los jóvenes, los maestros, aunque no sean tan chavos, como andan por aquí algunas, sí han sabido, ahora esos diseños sirven, porque han encontrado en otras imágenes estos trabajos. O sea, sí tenemos una identidad en la escultura novohispana, en diseño, en factura, y luego entonces hay calidad. Mi experiencia con don Diego Angulo Íñiguez, que era el gran investigador de arte español y arte hispanoamericano, fue a Tepozotlán. Yo era muy chavita, porque algún día fui chavita, y me atreví a decirle a don Diego que por favor viera mis esculturas, y no me peló. Y con un ojo extraordinario se fue al fondo donde estaba esta pieza. Y no se me olvida su frase: esa sí vale la pena. Es que ser española. Yo no había detectado que era una imagen española. Ya cuando la analicé y todo, vi la gran diferencia con las otras, que don Diego no le habían importado. Y sin embargo, don Diego, y lo pongo en mi libro del imaginero, dice al final: tal vez nos falta ver un poco más. Dije a Chihuahua, digo, pues a lo mejor fue que cuando fue a Tepozotlán, ¿verdad? Dijo, pues no la he analizado del todo. Entonces, sí tuve realmente, pues no sé, un amor patrio, medio no sé qué, para poder descubrir cuáles eran realmente las características de nuestras imágenes, de nuestro trabajo escultórico. Y eso fue lo que traté de descubrir a través de la tesis de maestría que está en este libro del imaginero, que me da mucho gusto decir, porque ya también está agotado, que se digitalizó ya por el propio instituto y que pues los chavos, los que les interese, lo van a poder consultar ahí. Ahí es donde hablo de quiénes fueron estos escultores anónimos, de cuál es realmente lo que caracteriza al gremio de los escultores novohispanos, y sobre todo, cómo considero yo, y ahí está para que se corrija y se aumente y demás, lo que es la verdadera identidad de la escultura novohispana. Siguiente paso, pues ahora seguí el doctorado, ¿verdad? Porque yo decía, no, pues ahora hasta cerrar el ciclo. Y entonces en esa colección extraordinaria del museo estaba esta pieza. Y yo decía, bueno, pues tal parece una trinidad, pero qué raro. ¿Por qué los tres con el rostro de Cristo? Y entonces, con un gran amigo que ya falleció, el doctor José Guadalupe Victoria, le digo, oye,
pues como que me interesa esto, ¿tú crees que eso me dé para el doctorado? Yo creo que sí. Y un día me lleva de regalo un libro de ya ahora ya sé quién es, hasta me carteé con él, de un dominico francés teólogo que estaba estudiando la Trinidad en la Edad Media en Francia. Y me dijo, este libro te va a servir. Dios en el arte se llama su libro. Y empiezo a leer, no sé hablar francés, pero leer con un diccionario sí puedo, y me encuentro un documento que yo había visto en partes, que es del Papa justamente que habla de estas Trinidades. 2 papas solamente habían hablado, uno en el siglo XVII, Urbano VIII, y otro en el siglo XVIII, Benedicto XIV. Y en ese libro encontré los documentos completos, porque ¿qué era lo que a mí más, igual que lo de la escultura, me daba corajito? Porque me decían, ni te metas con esas imágenes, estuvieron prohibidas, no vas a encontrar nada. Dije, ¿prohibidas? Y cada vez que empecé a buscar y encontraba más, dije, no puede ser que hayan estado prohibidas. Y al tener ese libro en mis manos, me di cuenta que no estuvieron prohibidas, que había sido una mala interpretación. Y por eso en este libro que le puse de lo permitido a lo prohibido, y me voy a permitir explicarles por qué fue justamente que al meterme a estudiar la iconografía trinitaria, todo por una imagen que me dijeron que era prohibida, y yo de necia que dije, no puede ser, porque ahorita van a ver todas las, bueno, no van a ver todas, pero la cantidad de imágenes de trinidades antropomorfas. Al entrar al estudio de la Trinidad me di cuenta del amplio programa trinitario que se manejó en la Nueva España. Y entonces clasifiqué la iconografía trinitaria en 3 grandes grupos. Lo permitido, así le puse, que es la Trinidad clásica, la que siempre hemos visto, que es Dios Padre como anciano, que los tratadistas, porque claro que tuve que leer todos los tratados de iconografía después de Trento, los españoles sobre todo. Porque además una de las cosas muy interesantes es que tuve la suerte de conocer al doctor Pérez Sánchez, que había dirigido ni más ni menos el Museo del Prado bastantes años. Y platicando con él un día le dije, doctor, me interesa trabajar la Trinidad antropomorfa. ¿Cuál es el antecedente aquí en España? Ninguno. ¿Cómo? Le digo, aquí no se usó. Dije, ahora sí. Y esa frase le quedó a mi maestra y dijo, ya ve, Consuelo, estuvo prohibida en México. Dije, no, doctora, no puede ser. Y entonces, contra viento y marea, empecé a analizar todos los tipos trinitarios. De ahí vino el que encontré que dentro de lo que fue permitido, pues me encontré muchas trinidades de diversas iconografías. Lo que ven ustedes con amarillo es para mí, porque traté de buscar los antecedentes europeos. Todo lo que encontré en documentos con respecto a la escultura, aquí no encontré documentos. Aquí mi revisión fue iconográfica y bibliográfica. O sea, las lecturas a partir de los libros españoles, de los libros franceses, etcétera, fue la que me fue abriendo el camino. Y lo que ven ustedes con rojo son nuestras trinidades. Entonces, el antecedente europeo lo fui buscando y me di cuenta que aquí se dio igual. Y tenemos desde una escultura maravillosa de Tlacochaguaya que le falta el Espíritu Santo. Está Dios Padre, está sosteniendo a Cristo en la cruz. Y dije, ¿y el Espíritu Santo? Seguro voló. Sí voló, pero espero, me dijeron que lo tenía guardado el Padre porque era de plata. Espero que esté guardado. Pero lo maravilloso es que esa Trinidad aparece en este lienzo extraordinario, que es el famoso bautizo de los señores de Tlaxcala. Entonces, ahí empecé a ver cómo la iconografía europea se vaciaba también en los modelos novohispanos, interpretando la Nueva España a su modo muchas veces. Pero también había al Padre, a Dios Padre, cargando
el cuerpo de Cristo como si fuera una Virgen de la Piedad. Y esa típica Trinidad se le llama el Padre compasivo, que desde luego aquí en México también lo encontré. Entonces, lo que yo veía en Europa, me di cuenta que aquí idéntico se trabajó, idéntico se copió. Y no, primero yo decía, ¿por qué todo lo copiamos? No era malo. Ahorita estoy perfectamente consciente que el buen artista tenía que saber copiar. Y además, una de las cosas que para mí era muy interesante era ver el devocionario novohispano. Pero también encontré la famosa doble Trinidad o Trinidad terrestre celeste. ¿Por qué? El que ven ustedes ahí de Murillo nos está mostrando a San José, a la Virgen y al Niño Jesús. Pero ¿quién está haciendo eje? Dios Padre y el Espíritu Santo. Pues idéntico, fíjense ustedes, aquí sí fue idéntica la copia de nuestro pintor novohispano Guerrero. Pero más maravillosa fue la plumaria, una plumaria del siglo XVII que tenemos en la maravillosa capilla del Ochavo de la Catedral de Puebla. Fíjense todos los tipos trinitarios, solo de lo que yo llamo la Trinidad clásica o tradicional. Pero también me encontré, y esto sí muy nuestro, alegorías trinitarias. Yo le llamé así porque es la imagen del Padre y luego se suple con alguna simbología. En el primero tenemos la imagen del Padre sosteniendo a Cristo. Como Cristo es la hostia, pues es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y después tenemos, claro, al Espíritu Santo, pero además lo maravilloso, no es un lienzo común y corriente, es un círculo, es un tondo. El círculo es símbolo de lo perfecto, como después van a ver un triángulo, que el triángulo es un símbolo trinitario y un símbolo de lo perfecto también. El maravilloso lienzo de Villalpando, que está en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, donde tenemos una anunciación. Esta la analiza mucho mi gran maestro de la masa y dice que es que San Gabriel vio a la Virgen y en un teatro evangélico le dio el aviso que iba a ser la Madre de Dios. Y entonces lo que ven ustedes, que lo ven mal, pero está reluciente, es un sol. Ese es Cristo. Y arriba está la paloma simbólica y luego Dios Padre. Y luego tenemos a la Sagrada Familia, pero es la Sagrada Familia con la Trinidad antropomorfa. ¿Por qué? Porque está San José, está la Virgen, el Niño Jesús, que sostiene su propia santa faz del martirio. Y arriba, ¿quién? Dios Padre y el Espíritu Santo, suplida la paloma por la persona. Y por último, una que es tremenda, esta sí encontré el grabado español de Melchor Prieto, que es Cristo sosteniendo la cruz, pero no la sostiene. Está el Padre y la paloma simbólica haciendo de tórculo para exprimir la sangre de Cristo, es decir, la sangre redentora. Está Cristo parado sobre lo que es la uva, de donde va a salir el vino, y el vino es su sangre. Ya cuando uno lo ve de a de veras, dice uno, es tremenda la iconografía. Pues aquí también la hizo Diego de Borgraff y otros dos pintores. Lo confuso, le puse lo confuso porque para mí era, ¿qué les puedo decir? No solo, para mí no fue confuso, para mis maestros sí. Y todavía sobre el trabajo de la tesis era, piénsele bien, yo creo que no, yo creo que estuvo prohibida, yo en la necia. Bendito sea Dios que fui necia. De repente no me funciona, pero en esta ocasión me funcionó bien. Le puse confuso por eso. Y dentro de lo que están ustedes viendo, tenemos una Trinidad bizantina que está justamente sacada de todo un relato que hace ni más ni menos el Génesis, y en la que se apoya San Agustín. Hasta con él tuve que dar. Él dudó de la Trinidad.
Entonces dije, pues este me tiene que ayudar, porque dudó y después dijo, sí creo. Entonces él dice que justamente en el pasaje del milagro de Mambré, así es, justamente es un encinar donde está Abraham con su esposa y llegan 3 jóvenes. Y entonces Abraham, léanlo, está en el Génesis. Abraham le dice, oye Señor, no te vayas. ¿Por qué les habla en singular? Si son 3. No te vayas, quédate y te damos de comer. Y entonces San Agustín dice, por Dios, Abraham le habla a la Trinidad, que se le muestra con 3 personas. Entonces de ahí dije, bueno, ya si San Agustín lo dice, ya, ahí me apoyo. Y entonces, aquí tienen ustedes algunas de las trinidades antropomorfas, algunas. Hago yo una clasificación en el libro porque realmente sí se puede hacer. Por los símbolos que llevan se pueden identificar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, generalmente las túnicas de colores, etcétera. Y me encontré en pintura, en relieve, en madera. Y cada vez que yo podía escribirles a mis cuates en España, hay trinidades antropomorfas, las que veas, por favor. Y una de ellas muy linda me dice, ya te encontré. Y me manda las fotos. ¿Y qué creen que eran? Lienzos de Miguel Cabrera. Esto es maravilloso, ¿no? Solamente 2 eran de a de veras españolas. Y yo, ya que me había recibido, ya que estaba el libro, encontré una más. Y eso tuve no sé si la dicha o no, de comentárselo a un colega español que no me dio crédito. Le dije, oye, en la capilla de los Reyes Católicos hay una trinidad antropomorfa. ¿A dónde? Él era de Granada. Le dije, pues ahí donde tú vives. No seas malo, sácame una foto. Nunca. Pero eso sí, vino a México y me dio un disco de su trabajo donde estaba la Trinidad. Dije, bueno, pues que lo aproveche y que la difunda, ¿no? Pero es interesante, en España no se dio. ¿Por qué? Porque yo creo que hubo una confusión. Y ahorita van a ver por qué. Por esta. Esta fue la prohibida. Esta sí está sancionada por los 2 papas, por Urbano y por Benedicto. Y lo dice muy claro Benedicto XIV. Cuando yo leo el breve de Benedicto XIV, me recuerdo a nuestro expresidente Echeverría de ni lo permitido ni lo prohibido, sino todo lo contrario. Pues casi el Papa dice lo mismo. Dice respecto a la Trinidad antropomorfa, es muy largo todo, pero ahí en el libro está toda la relatoría, porque el Papa le mandan un grabado de una monja visionaria de estas medio locas, que se le aparecía el Espíritu Santo en forma de persona. ¿Y que qué hace? Le dice el arzobispo de ahí, está difundiendo la estampa. Y entonces el Papa Benedicto contesta, así no se puede mostrar. Aislado el Espíritu Santo como persona no se puede, porque puede dar lugar a falsedad, a que pensemos mal de la Trinidad. ¿Dónde queda el resto de las 3 personas? Digo, no la entendemos, ¿verdad? Ya sabemos que ni Santo Domingo, ni San Agustín, que pretendió entenderla, pues claro que no, es dogma. Es una verdad, es un misterio que o creemos o bueno, pues no crean. Y entonces, lo que es bien interesante es que Benedicto XIV dice, si va acompañada la figura del Espíritu Santo como persona, con el Padre y con el Hijo, adelante. La que verdaderamente no puede ser es la que se desdobla. ¿Por qué? Porque se puede confundir con las trinidades, las tríadas paganas. Vishnu, Shiva, Brahma. O sea, estas figuras que se desdoblan. Y yo realmente, cuando analicé las trinidades prohibidas, estas que ven ustedes son europeas y, fíjense bien, sudamericanas. Tanto la antropomorfa como la trifacial en Hispanoamérica fue cuando se usó. Estas son las nuestras. Estuvieron prohibidas por la Iglesia, prohibidas por la Inquisición, y sin embargo,
Aquí están las que encontré. No están todas, pero lo que es muy interesante y la pueden ver es la maravillosa mesa que es justamente la que tienen ustedes aquí. Es la mesa de la sacristía de la iglesia maravillosa de San Agustín en Salamanca, Guanajuato. Y fue muy interesante. Estábamos Dolores, la gran fotógrafa, que trabajó también mucho para mi libro. Y mientras yo iba a ver la mesa, que yo ya sabía que estaba, por una investigación muy buena de una investigadora que trabajó en el convento, y después llega el padre y me dice, ¿y por qué le interesa esta mesa? Le dije, padre, por esta imagen, ¿por qué la habrán hecho así? Me dijo, venga, es que si usted camina para acá, la ve. Si se pone enfrente, la mira también. Y si se pone acá, ahí dije, no, pues sí, padre. Tiene usted toda la razón. Dije, pues ¿para qué le digo nada de que estuvo prohibida? Capaz de que la quita, ¿verdad? Y luego fue muy interesante, no lo traigo, una de las dos santas faz que tienen el tamaño de puerta de sagrario, o sea, estuvieron como puerta de sagrario. Hay una en Tepozotlán y otra en la catedral. Ahí están, vivitas, perfectas, muy bellos trabajos. La de abajo, que tiene forma de triángulo, ahí está un mensaje muy claro trinitario. No está en México, estaba en Estados Unidos, no sé ahorita dónde esté. Y la otra me la encontré en un pueblito chiquitito del Estado de México, que cuando vi, pues tenemos a Cristo, tenemos una santa faz, pero es absolutamente de las prohibidas. Y de alguna forma, este modelo que tienen ustedes ahí, también lo encontré en Europa, en imágenes renacentistas, que para mí es entre trifacial y antropomorfa, porque no se acaba de desdoblar el rostro. Pero ciertamente, a través de la lectura del breve de Benedicto XIV, él sostiene su breve en un libro español que ya busqué, que lo localicé en la Biblioteca Nacional de Madrid, un librito chiquitito, maravilloso mi anécdota, porque llegué yo directo a la biblioteca pidiendo el libro. Sí, como no, me dijeron, fondo reservado, anda, vete del libro. Bueno, los hice sudar. Y apareció en la biblioteca, en el fondo general. Les dije, oigan, esto se puede perder, porque era chiquitito. Y ahí está el apoyo que usa el Papa para defender la antropomorfa. Entonces, bueno, yo ya feliz, tranquila, y ciertamente cada vez que veo una antropomorfa, y no yo, todos mis cuates, hay una antropomorfa en tal parte y hay otra, ya tengo para qué les cuento. Y bueno, espero que mi maestra ya esté convencida de que la antropomorfa no estuvo prohibida. Ya ni tocó el tema, ya mejor llevo la fiesta en paz. Pero ciertamente creo también que hubo una confusión muy grave. En el famoso concilio provincial, el cuarto, el del siglo XVIII, se toca el tema y se dice que hay que destruirla. Pero ese concilio no se pudo imprimir porque el Papa no lo permitió, porque fue por pistolas de Carlos III en contra de los jesuitas que había expulsado, y entonces aprovechan justamente en ese concilio de sancionar lo que los jesuitas estaban fomentando. ¿Y por qué o de qué tocan el tema de la antropomorfa? Yo nunca he encontrado, curiosamente, en todo lo que llevo estudiado de jesuitas, ninguna Trinidad antropomorfa. Sí, desde luego, el culto a la Trinidad, San Ignacio, vaya que lo fomentó mucho, mas no he visto ninguna Trinidad antropomorfa. Sin embargo, creo que hubo una confusión entre la trifacial y la antropomorfa. La doctora Vargas Lugo me dice, son trifásicas. Porque en realidad son trinidades que poca gente conoce. En cambio, las antropomorfas las vemos en todos lados. Pues esa es la historia de la Trinidad, y esa es la historia que para mí fue muy interesante, y lo sigo pensando, que me permitió descubrir
parte de la práctica religiosa novohispana, sobre todo del barroco, que se dio en un esplendor extraordinario entre escultores, entre pintores y, por qué no decirlo, en la propia sociedad. Ciertamente no me he alejado de la escultura, desgraciadamente no lo que yo quisiera, porque hay otros trabajos que también me llaman mucho la atención. Y ya no estando en Tepozotlán, el que en ese tiempo era director, Miguel Fernández Félix, ya estando yo aquí, desde luego, me pide que coordine yo el catálogo de escultura. Habíamos hecho con Dolores Dalhaus los catálogos de pintura de Caballete, pero faltaba el de escultura, ya no me dio tiempo de hacerlo. Habíamos hecho también el de platería. Y entonces regresamos a Tepozotlán, unos 3 meses, más o menos, ¿verdad?, para trabajar la colección de escultura, que es ese libro que ven ustedes ahí y que salió también con su disco. O sea, no me he podido alejar, ni quiero, de lo que es el trabajo escultórico. Y por ese libro, entonces nos invitaron a las dos a que hiciéramos el catálogo de escultura del Museo de Arte Colonial de Morelia, que es un museo estatal. Primero dije, qué barbaridad, puros Cristos, pero fue, como decía yo ayer, muy interesante la experiencia por la cantidad de tipos iconográficos que encontramos en los Cristos. Fue un libro que se presentó en Morelia, ahí tienen ustedes la foto de Morelia, y que después me lo traje acá para que se conociera aquí esa maravillosa colección. Pero bueno, pues aunque estoy aquí fascinada trabajando mis investigaciones, no me he podido alejar de los museos. Y desde hace 10 años me pidió la que es directora actual, no es cierto, desde antes de ella, que por favor trabajara yo con ellos el guión del Museo de Guadalupe, Zacatecas. Total, ya llevo 10 años ahí. Como digo, ya estoy inventariada también. Y de alguna manera hemos logrado realmente un proyecto de lo más interesante. Han sido 10 años de trabajar el guión, de hacer realmente una labor general de reestructuración museográfica, etcétera, de un nuevo cedulario que fue creación de ellos allá en Guadalupe, que ha servido de modelo para otros museos, que son estas cédulas iconográficas que le permiten al público entender lo que están viendo. Entonces, desde luego no se puede poner en todas las piezas, pero sí hemos logrado que el museo tenga otra visión, y bueno, el orgullo de que el rey de España él quiso ir a Guadalupe, Zacatecas. Entonces, ciertamente, a partir de la experiencia de Tepozotlán, pues de alguna manera me ha permitido seguir en contacto con la escultura que me pidieron ahí en Guadalupe, esta sala que ven ustedes donde montamos la primera exposición temporal sobre escultores novohispanos. Ahí estaba el Archivo del Estado, siendo un recinto de Lina. Y entonces la directora le dijo a la gobernadora de ese tiempo, ahí está don Amalia García, pues que con la pena, ¿verdad?, pero que ese recinto era de Lina y que podía ser muy útil para exposiciones temporales. Y la gobernadora dijo, adelante, vamos a buscar otro sitio, se libera la sala. Y entonces la primera exposición temporal que pusimos fue gracias, porque Guadalupe tiene una extraordinaria pinacoteca, pero tiene una escultura, bueno, no, 5. Y entonces, cuando me pide Rosa María que hiciera yo una temporal, le dije, órale, me lanzo con escultores, a ver si el Franz Mayer nos presta. Nos prestó todo. Y entonces Franz Mayer dijo, ahí va la colección, con la condición que después se venga para el Franz Mayer. Pues claro que sí, ¿verdad? Pues ya era su colección. Y ciertamente, ahí está montada ya, de Zacatecas, nos llevamos la exposición temporal al Franz Mayer. Y de alguna manera, este trabajo que hemos hecho de exposiciones temporales en Zacatecas ha rendido frutos muy ricos.
Yo creo que una de las cosas, con eso que estás diciendo, voy a empezar con lo último. Tienes toda la razón. Por eso lo prohíbe la Iglesia. Justamente por lo que estás diciendo. Para la Iglesia, interpretación de lo que podía ser ese desdoblamiento. El fondo es mucho más complejo que lo que yo aquí expliqué, de por qué la Trinidad tiene que ser las tres personas, hasta dónde podemos llegar en la interpretación y dónde ya es un dogma. Perdón, ¿no? No es que yo sea mocha, que sí lo soy, pero aparte de todo, sino que de alguna manera no hay más allá, pues, para la Iglesia, ¿no? Y también es interesante algo que voy a comentar. Cuando estaba yo haciendo el estudio, cayó en mis manos un documento publicado del siglo XVIII, donde justamente es un documento inquisitorial, donde X fraile le manda a la Inquisición, pues una estampa y que, por favor, y que esa estampa, que es herética y demás. Y es una antropomorfa que desgraciadamente el expediente no trae la imagen, pero por la descripción es una antropomorfa. Y entonces el calificador a quien se la mandan le dice, no está prohibida esta sí se puede, esta, y lo dice ahí, es una trinidad antropomorfa, taca, 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 taca. Pues evidentemente el frailecito aquel ignorante, pobrecito, volvió a meter el documento, hasta que llegó el momento que la Inquisición le dice, ya no dé usted lata, ya le dijimos que esto no está prohibido. Es decir, lo muy interesante es que hubo evidentemente pues dos corrientes o todo lo que ustedes quieran de gente que estaba con la confusión y gente que solito lo dejó ir y lo aceptó. Yo hasta la fecha he visto, y esto se siguió, Eduardo, hasta el 19. Hay lienzos preciosos, neoclásicos, antropomorfa. Bueno, para que quede claro, en la maravillosa iglesia de la Profesa, jesuita, no voy a contar la historia de otro documento que encontré maravilloso, barroco, donde el padre Oviedo, ahí dijo un sermón el día de la Trinidad, en el retablo barroco. Ustedes van ahorita a la Profesa, que está remodelada, no, espérenme, que está remodelada por Tolsá, no cualquiera, y está el altar neoclásico de Tolsá con una trinidad antropomorfa. Y entonces a mí me queda muy claro que si Tolsá dejó ahí una trinidad antropomorfa, el padre Oviedo dio su sermón ante una trinidad antropomorfa barroca, porque se sabe que los retablos que había en la Profesa eran barrocos. O sea, sí se tuvo devoción, y ustedes van, vaya, a lo largo de toda la investigación, que fueron como 5 años, que la tuve que parar porque ya no era posible, desde luego me encontré regiones donde esta devoción fue más amplia, la antropomorfa. Puebla, Oaxaca muchísimo, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México. Más allá, Chihuahua, sí, pero es un Cabrera, entonces lo mandaron para allá, pues, o sea, no es ahí la fuente de la devoción, pero los otros estados que les digo, sí. En los otros no, fue más la clásica. Pero sí es interesante que sí hubo focos, y entonces ahí tendríamos que pensar, ¿quiénes fueron? ¿Los dominicos? ¿En Oaxaca? Muy posible. El clero secular, desde luego. En Puebla no fueron los franciscanos, porque están en muchas iglesias aún del clero secular, o sea, Palafox, pues tampoco lo sé. Es como difícil realmente. Y bueno, pues qué bueno que les suscitó a ustedes la curiosidad, porque yo hasta la fecha, o sea, ¿no? Y ya alguien que me ve dice, ya te encontré otra antropomorfa, ya no encuentren, por favor. Pero ciertamente eso me da la idea de que aquí en México tuvo amplia devoción y la sigue teniendo hasta la fecha. Bueno, yo tengo una antropomorfa en mi casa. Ahí está.
Pero me la heredó la que fue mi suegra. Es hermosísimo. Pues yo te quería preguntar, tú mencionaste lo de la prohibida, Ajá. que no se encontraba, bueno, eso fue lo que entendí, que no se encontraba tanto en México, sino en otras partes de América. No. La trifacial realmente sí aparece igual que aquí. Yo creo que no he tenido oportunidad de pasearme por todo Perú, etcétera. La antropomorfa sí he visto en Perú, en Cusco, o sea, en Lima, en Cusco, en bibliografía he visto en Ecuador, en Colombia y en Bolivia. No, la antropomorfa. La trifacial debe haber, así a cuentagotas, porque como de veras sí estuvo prohibida, la Inquisición además ha de ver lo poco que hubo, pues la destruyen. Esto llegó a nosotros por casualidad. La que está en Estados Unidos, está en Estados Unidos. La Santa Faz que está en Tepozotlán y en Catedral, pues es muy pequeñita. No puse una que fue muy simpático porque, no sé si algunos de ustedes ya me oyeron, me habló un señor un día cuando estaba yo en Tepozotlán de directora, me dijo, sé que usted, quién sabe cómo le llegó, está haciendo un estudio de la Trinidad. Yo tengo una que le puede interesar. Ahí dije, seguro es la antropomorfa. Y entonces le digo, ¿no me la describe? Sí, cómo no. Es de cuerpo entero y tiene una cabeza con 3 caras. Ay, le dije, ¿cuándo puedo ir a ver? Y desde luego fui. Y era horrorosa, porque es de cuerpo entero y sí está la foto en el libro. Y eso se ve peor. Porque entonces imagínate, de cuerpo entero y con la cabeza así triplicada. O sea, son imágenes realmente, pues sí, que no te invitan a nada, ¿no? La factura tampoco es buena. No es de buen oficio. De buen oficio la Santa Faz. Es así, de todas, es de muy buena calidad las 2. Las demás son más de menos oficio, ¿no? Y en escultura no he encontrado ninguna. Más que medievales en Europa, etcétera. Pero aquí no. Sí, no. Es la antropomorfa. Gracias, Maru. No, doctora, bueno, yo no quiero preguntar porque obviamente estos temas de ustedes expertos nos podríamos quedar varios días oyendo aquí. No importaría el tiempo. Yo quiero felicitar a la doctora por su trayectoria, por su sencillez, por su amabilidad, por la forma amena y accesible para nosotros mortales, ¿verdad? ¿Qué hace usted estos descubrimientos, este estudio que ha llevado toda la vida? Es que nada más es un estudio, por poco le pego al compañero, porque no, pues como nada más, sí, es un estudio como de 40 años, ¿verdad? Digo, nada más es uno, pues que se ponga enfrente el guapo que la supera. Doctora, de veras, solo eso que quiero. Gracias. Pues nada más pedir que se revisen sus pedir que se revisen. Bueno, lo bueno es que ya se están digitalizando. Y el de la Trinidad espero que todavía ya, o sea, En papel también, es que somos de la vieja generación. Pues, muchas gracias por su asistencia, su pregunta, su interés por un tema fascinante y expuesto con un gran sentido pedagógico de la doctora Maquíbar. Muchas gracias a ella por esta extraordinaria ponencia, conferencia, y esperamos encontrarlos en una próxima reunión de esta ciclo de conferencias, trayectorias de los investigadores de la Dirección de Estudios. Muy buenas noches.